Buenas noches, hermanos. Se están poniendo los días muchos más bonitos, entonces la gente aprovecha. Pero aquí estamos, amén. Amén. Estamos en el libro de Nehemías y es un libro fascinante porque tiene mucho de lo que la iglesia en sí corporal algunas veces pasa, ¿no? Y el libro de Nehemías también nos enseña a nosotros cómo combatir y cómo pararnos firme, con certeza, de que Dios está obrando en nosotros y en la iglesia. Amén. Amén. Antes de comenzar, oremos. Padre, en nombre de Jesús, gracias, mi Dios, por esta tarde. Gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos das, mi Dios, aprender más de tu palabra, mi Dios, más de ti, mi Dios, más de lo que tú quieres para nosotros, mi Dios. Tú eres bueno, santo, soberano, mi Dios. Y como cantamos, mi Dios, exaltamos tu nombre, mi Dios, en este lugar, en nuestras vidas, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a ser más como tú, mi Dios, y menos como nosotros, mi Dios. Ayúdanos a tener el ánimo, mi Dios, la inteligencia, mi Dios, todo lo que necesitamos, mi Dios, para vivir una vida que te complazca, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, a los que han de venir, mi Dios, los que están en casa, mi Dios, que no pudieron venir, mi Dios. Bendícelos, mi Dios. Bendice a los pastores, ancianos de esta casa, mi Dios. Y que tu palabra sea fresca, mi Dios, eficaz esta noche, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Un breve resumen de lo que hemos aprendido en el libro de Nehemías, ¿no? En capítulo 1 vemos que Nehemías se entera de lo que los muros de Jerusalén están destruidos y se duele profundamente Nehemías. Él ayuna, él ora, confesando los pecados del pueblo y pidiendo a Dios gracia delante del rey Artajerjes, ¿no? Y podemos aquí aplicar que Dios usa a quienes cargan sus cargas en oración, como Nehemías empieza intercediendo antes de actuar, antes de hacer lo que él tiene que hacer. Eso vemos en el capítulo 1, en el capítulo 2, con el al favor del rey. Nehemías viaja a Jerusalén y examina los daños que le han pasado a la pared, ¿no? Al muro. Vemos aquí en capítulo 2 que cuando Dios abre puertas, nosotros tenemos que avanzar con valentía. Y tenemos que confiar en la provisión de Dios. Amén. En capítulo 3 vemos que nos muestra que los sacerdotes, los nobles, los artesanos y familias colaboran para reconstruir diferentes secciones del muro, cada uno cumpliendo su parte. No, vemos que la obra de Dios es para todos. Cada uno de nosotros tenemos un papel importante. Ninguna contribución es pequeña cuando nosotros nos edificamos unos a otros. Amén. Capítulo 4, los enemigos se burlan de Nehemías, se burlan también a los constructores, pero Nehemías ora y arma a los obreros. La mitad trabaja mientras la otra mitad vigilia, ¿no? El trabajo aquí en Nehemías, en capítulo 4, lo que aprendemos es que el trabajo espiritual enfrenta siempre oposición. Tenemos que estar listos para orar, para trabajar y defender nuestra fe al mismo tiempo. Amén. En capítulo 5 vemos aquí justicia e integridad también. Nehemías reprende a los nobles judíos por cobrar intereses y esclavizar a sus hermanos. Él mismo da ejemplo al rechazar privilegios y servir con generosidad, ¿no? Y la aplicación aquí que vemos es que el liderazgo piadoso requiere compasión y también integridad de un líder. Hay que defender la justicia, claro, sí, pero especialmente en el cuerpo de Cristo. Amén. Y aquí ahora estamos en el capítulo 6. Y el capítulo 6 es bien interesante para nosotros, porque nos aplica también para la vida, nos aplica como el pueblo de Dios. Y lo vamos a leer, capítulo 6,
Y de ahí lo vamos rompiendo de versículo en versículo. Capítulo 6 dice, nueva posición de los enemigos. Sanballat, Tobías, Gesem el árabe y el resto de nuestros enemigos. Aquí está Nehemías hablando. Los primeros 7 capítulos, Nehemías habla en primera persona, ¿no? Y aquí Nehemías está diciendo esto, está escribiendo esto. Y el resto de nuestros enemigos se enteraron que yo había construido la muralla y de que se habían cerrado las brechas, aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio. Entonces Sanballat, Gesem me enviaron este mensaje: tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del Valle del Ono. En realidad, lo que planeaban era hacerme daño. Así que envié unos mensajeros a decirles: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con vosotros, la obra se vería interrumpida. 4 veces. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? 4 veces me enviaron este mensaje y otras tantas le respondí lo mismo. La 5ª vez, Sanballat me envió por medio de uno de sus siervos el mismo mensaje en una carta abierta, que la letra decía: corre el rumor entre la gente, y Gesem la asegura, de que tú y los judíos estáis construyendo la muralla porque tenéis planes de rebelaros. Según tal rumor, tú pretendes ser su rey y has nombrado profetas para que te proclamen rey en Jerusalén y declare: tenemos rey en Judá. Por eso, ven, hablemos de este asunto antes de que todo esto llegue a oídos del rey. Mire el plan que le están haciendo a Nehemías aquí. Versículo 9. En realidad, aquí está hablando Nehemías. En realidad, lo que pretendían era asustarnos. Pensaban desanimarnos para que no terminaremos la obra. Ahora, Señor, fortalece mis manos. Versículo 10. Fui entonces a la casa de Semaías, hijo de Dalías y nieto de Mehitabel, que se me había encerrado en su casa. Él me dijo: reunámonos a puerta cerrada en la casa de Dios, en el interior del templo. ¿A dónde? ¿En qué parte del templo? En el interior del templo. Porque vendrán a matarte. Sí, esta noche te quitarán la vida. ¿Quién le está hablando aquí a Nehemías? Un profeta, una profeta. Eso es bien importante. Versículo 11. Pero yo le respondí: yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida. No me esconderé. Y es que me di cuenta de que Dios lo había enviado, que no lo había enviado, sino que se las daba de profeta, porque Sanballat y Tobías lo habían sobornado. En efecto, te habían pagado para intimidarme y hacerme pecar, siguiendo su consejo. De este modo podrían hablar mal de mí y desprestigiarme. Versículo 14. Dios mío, recuerda las intrigas de Sanballat y Tobías. Recuerda también la profetisa Noadías y a los otros profetas que quisieron intimidarme. Versículo 15. La muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. ¿Cuánto tiempo? 52. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. En aquellos días los nobles de Judá se mantuvieron en estrecho contacto con Tobías, pues muchos judíos estaban aliados con él en vista de que era yerno
de Zacanías, hijo de Araj, y de que su hijo Jonanan era yerno de su Mesulam, hijo de Berequías. En mi presencia hablaban bien de mí, pero luego le comunicaban todo lo que yo decía. Tobías, por su parte, trataba de intimidarme con sus cartas. Aquí está pasando mucho, le está pasando mucho a Nehemías. Amén. Vemos que en versículo 1, vemos que Sanballat y Tobías, el árabe y el resto de los amigos se enteraron que habían reconstruido el muralla. El muro ya estaba terminado. Los huecos estaban cerrados, pero lo único que le faltaban eran las puertas, ¿no? Para terminar. Para los enemigos de Nehemías, la obra de Dios, la obra de Dios era un momento de que ahora o nunca, ¿no? Los enemigos de Nehemías tenían que hacer lo que ellos tenían que hacer ahora y no podían perder tiempo. Si no hacían algo inmediatamente para detener el trabajo, los muros serían totalmente terminados. Los muros aquí eran para proteger el pueblo de Israel. Estaban noqueados por 100 años, nadie los había puesto para arriba construyendo otra vez. Eran para dejar afuera a los enemigos, animales así salvajes. Era para proteger el pueblo de Dios. Y tenemos aquí en versículo 2, en este tiempo, Sanballat y Gesem intentaron arreglar un encuentro con Nehemías. Aparentemente tal vez era un encuentro amistoso, tal vez incluso una reconciliación, ¿no? Y Nehemías estaba equipado para ver a través de las apariencias externas y para entender que se trataba realmente, lo que se trataba realmente la oferta de Sanballat. Dice aquí, en realidad, versículo 2, en realidad lo que planeaban era hacerme daño. Nehemías instantáneamente ve lo que ellos quieren hacer. Y la carta que le mandan a Nehemías, el texto que le mandan, ¿no? No un texto, una carta que le están mandando, ¿no? El email, no siquiera fue un email, nada. Le mandan mensajeros a Nehemías y le dicen, vamos a hablar, hablemos de esto, queremos hablar contigo. Pero Nehemías sabe exactamente lo que ellos tienen planeados. No, Nehemías estaba equipado con discernimiento. Y esa palabra es muy importante para nosotros cristianos. Cuando usted escucha la palabra discernimiento, ¿qué usted piensa? ¿Perdón? Viene del Espíritu Santo. Mm. Man. No es nada carnal. No viene nada de la carne. No viene, oh, me sentí como que decir, me sentí como, no. Eso, no reaccionando humanamente. Yes, I love it, yes. Yes, porque no tiene nada que ver con nosotros mismos. Es algo que Dios imparte a nosotros. Y tú inmediatamente sabes que no es tú, que es Dios. Y eso es el discernimiento. Y el discernimiento es importante para el camino de Dios. Es algo esencial que el cristiano necesita. Porque si no tenemos discernimiento, entonces somos guiados por nuestras emociones. Somos guiados por nuestros querer, ¿no? Entonces es bien importante, y aquí es importante lo que Nehemías está diciendo. En realidad, lo que planeaban era hacerme daño. La carta
mandó Sanballat y Tobías es una carta de que ellos quieren hablar con Nehemías. Quieren hablar, dicen, mira, Nehemías, tenemos que hablar contigo. Pero él ya sabía los corazones de Sanballat y Tobías. El discernimiento es la habilidad de juzgar asuntos según la visión que Dios tiene para nosotros y no según las apariencias externas. Podemos ver ciertas cosas, ¿no? Podemos ver ciertas situaciones en nuestras vidas, ciertas situaciones en el trabajo, ciertas situaciones en la familia, y algunas veces las emociones quieren salirse, ¿no? Pero ahí es cuando uno tiene que pararse y decir, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo me está diciendo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere que diga? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere que me calle? ¿No? Entonces es importante y era bien importante aquí para Nehemías decir, lo que ellos quieren hacer es me quieren hacer daño. Él ya sabía. Y algunas veces somos engañados por las apariencias. Vemos ciertas cosas y queremos decir, bueno, voy a hacer esto y porque Dios me dijo. Y algunas veces tal vez tenemos las intenciones buenas, pero tal vez Dios no te dijo que hagas ciertas cosas o que digas ciertas cosas. Y ahí es cuando, por eso digo que es bien importante el discernimiento para el cristiano. Y vamos a fallar, vamos a decir tal vez cosas que no vienen de Dios, que por eso es cuando uno como cristiano, cuando uno dice, de parte de Dios digo esto, o Dios me dijo esto. Hermanos, hermanas, hay que tener mucho cuidado con eso. Con eso no se juega. Con eso no podemos hacer como algo ligero. Exacto, gracias. Uno tiene que estar seguro de que Dios te dijo, que Dios te ministró, que estás discerniendo que viene de Dios. Amén. Miren lo que Primera de Samuel habla aquí. Ustedes me dicen de quién habla aquí. 16 dice así. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿No? ¿Y de quién está hablando aquí? Right? Entonces, estamos viendo que no es por las cosas externas que pasan, sino hay que recibirlo en el espíritu. Ni siquiera en la mente, es en el espíritu que tenemos que recibir el discernimiento. Amén. Entonces, muchas personas confunden el discernimiento con ser negativo, crítico. Pero el discernimiento es igual de capaz de ver el bien cuando otros tal vez no puedan. Como también es capaz de ver el mal cuando otros no pueden ver un bien según las apariencias externas. Entonces, cuando digo las apariencias externas, digo lo que va alrededor de nosotros, ¿no? Pueden ser en la casa, puede ser en la familia, en el trabajo. Algunas veces, como le dije, las emociones se nos saltan un poquito. Queremos tal vez hablarle mal o responder a nuestros jefes, a nuestros padres, lo que sea en la casa, a nuestros esposos, esposas. Y hay que algunas veces calmarnos, ¿no? Tenemos que calmarnos y ver qué es lo que Dios quiere. Amén. Los cristianos en la actualidad sufren bastante porque carecen de ese discernimiento. Y hay que pedir al Señor. Seguimos algunas veces a líderes y maestros que dan una apariencia buena, pero que no caminan en la naturaleza de Dios. Esto vemos mucho en la iglesia. Vemos mucho también en el mundo, donde la gente por la apariencia le atrae a otros. Y tal vez esa persona por afuera se ve como una persona buena, pero por dentro no podemos ver. Entonces ahí es cuando necesitamos el discernimiento. Amén. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar el discernimiento? Ya me dijeron ustedes lo que es discernimiento, pero ¿cómo podemos desarrollar eso? Orando y hermana, usted ha leído mis notas, me parece. Primero, tenemos que leer la palabra.
Tenemos que conocer la palabra. Tenemos que conocer al Dios que nosotros creemos y vivimos para. Si no conocemos a Dios, no vamos a saber que el que me está hablando a mí es Dios. El que me está ministrando a mí es Dios. Si no leo la palabra, entonces lo que yo voy a pensar que es algunas veces, que es Dios, no es Dios, sino es mis propias emociones. Amén. Segundo, el discernimiento llega con la madurez espiritual. En Hebreos capítulo 5 dice que el discernimiento es algo que los bebés espirituales no tienen. ¿Podemos estar de acuerdo de eso? ¿Qué hacen los bebés? Los bebés cogen una cosa y se lo ponen a la boca, ¿no? Cogen ciertas cosas aquí y se lo ponen a la boca. Espiritualmente no podemos hacer así. Nosotros tenemos que, cuando éramos bebés en Cristo, pero ahora como estamos ya maduros, ahora podemos comer carne, podemos tener discernimiento, podemos ser adultos en las cosas. Amén. Entonces hay que pedirle a Dios. Tercero, el discernimiento puede ser dado con un don del Espíritu Santo. Y vemos eso en 1 Corintios capítulo 12. Sin discernimiento podemos considerar la peligrosa invitación de un enemigo como realmente una oferta de reconciliación. Sin discernimiento podemos pensar que la presunción es fe. Sin discernimiento podemos considerar a nuestros propios nobles deseos como promesas de Dios. ¿Se entiende? Sin discernimiento, los deseos que tú más quieres te pueden desafiar pensando que eso viene parte de Dios. Y cuando nosotros nos sometemos a Dios, lo que nosotros estamos haciendo es entregando todo a Dios. Nuestros deseos, nuestras metas, toda la vida de nosotros nos estamos sometiendo a los pies de Dios. Amén. Sin discernimiento podemos considerar que pensar en alguien es un gran hombre, un líder espiritual, cuando en realidad está haciendo daño al pueblo de Dios. Hubieron muchos falsos profetas en el tiempo de Nehemías. Y déjenme decirles algo, hay muchos falsos profetas en el 2025. Y van a haber muchos falsos profetas en el 2026. No se va a acabar en 2030. Vamos a seguir con falsos profetas. Han habido desde esos tiempos. Y siguen. Pero si no tenemos discernimiento, no vamos a poder ver, bueno, este es un falso profeta, este predica la palabra. Amén. Porque los falsos profetas no te dicen que son falsos profetas. Porque después no pueden ganar, no pueden tener plata. Hay que confiar en Él. Amén. Amén. Amén, amén. Hay que tener discernimiento. Versículo 3, estoy ocupado, dice él. Él le responde así, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Nehemías, utilizando aquí discernimiento, no solo escaparía a su trampa, pero también fuera distraído del trabajo que Dios le mandó a hacer. Si el enemigo puede distraer al pueblo de Dios, entonces habrá ganado. Y es exactamente lo que el diablo, lo que Satanás quiere hacer al pueblo. Es distraernos de la obra que Dios nos ha mandado. Si él puede hacer eso, si él nos puede distraer, él gana. Porque entonces la obra de Dios no se puede hacer. Y Nehemías aquí
por el discernimiento en el Espíritu Santo, él sabe que si él coge esta invitación, si él va a reunirse con esta gente, él ya sabe que les quiere hacer daño. Pero Nehemías es bien inteligente aquí. Como líder, Nehemías es fenomenal. Porque Nehemías sabe lo que ellos están tratando de planear. Y él lo único que le responde es estoy ocupado. Y eso es una frase importante para nosotros cuando el enemigo viene a atacarnos, a distraernos. Estoy ocupado. I'm busy. I'm about my Father's business. Estoy aquí haciendo las cosas del Señor. Y Nehemías le dice aquí, ¿no? Entonces, si podemos empezar a darle seriedad a los asuntos triviales y a trivializar a los asuntos serios, hemos perdido la efectividad en la obra de Jehová. Nehemías fue persistente en su discernimiento. La solicitud vino 4 veces y cada vez Nehemías se mantuvo firme y no cayó en la trampa. Mire, el enemigo va a tratar y tratar y tratar. Él no trata una vez, él tal vez no trata 2 veces o 3 veces o 4 veces. Él va a seguir tratando de distraernos, de que nosotros pongamos en nuestro enfoque en otras cosas en vez de las cosas de Dios. Amén. Y hay que estar bien persistente a lo que Dios nos ha mandado a hacer. El discernimiento le dio a Nehemías un enfoque. Él sabía lo que Dios quería que hiciera y lo hizo. No sería desviado por cosas que no sonaban bien, porque no eran de Jehová para él. En el sentido que él sabe quién le mandó a hacer esta obra. Él sabe, Nehemías sabe lo que él tuvo que hacer para pedir permiso al rey para para construir los muros. Él sabía. Y él aquí no está distraído por las cosas que le están pasando a él. El discernimiento a nosotros nos da un enfoque y nos enfoca en las cosas de Dios. Amén. Amén. Versículos 5 al 9. No solamente 4 veces Sanballat trata, pero ahora una 5ª vez Sanballat envía a un mensajero, ¿no? Y le dice, versículo 5, corre el rumor entre la gente y Gesem lo asegura. Aquí Sanballat dice, hay un rumor que dicen por ahí y lo confirma Gesem, de que tú y los judíos están construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse. Ahora, las primeras 4 veces no lo coge Nehemías. Y ahora Sanballat trata otra vez. ¿A quién le hace un poquito acuerdo a Sanballat usted? Si usted dijo el enemigo, 100 puntos para usted. Igual a Satanás. Si él no puede algo contigo, él va a tratar algo un poquito más diferente. Y si no, eso no sirve, bueno, vamos a tratar un poquito para ver cómo podemos coger a Denis, cómo podemos coger a Dani. El enemigo es así. El enemigo está planeando destruirnos como pueblo, como personas, como cristianos. Ese es el trabajo del enemigo. Y aquí Sanballat les dice, dicen por ahí. Y Nehemías tiene que ponerse fuerte aquí también. Las acusaciones de Sanballat iniciaron de la manera en que lo hacen muchos ataques verbales, como un reporte de lo que otros supuestamente han dicho. No, las acusaciones vagas a menudo suenan como que todo el mundo está hablando
Sanballat le está diciendo aquí a Nehemías, mira, todo el mundo dice que lo que tú vas a hacer, estás planeando es rebelarse. Y dice ahí en el versículo 6, según tal rumor, tú pretendes ser su rey. Ahora la carta para Nehemías no es solamente, mira, vamos a hablar, tenemos algo que platicar. No, ahora Sanballat le dice, mira, el rumor es que tú te vas a rebelar y tú quieres ser rey. Ahora le están poniendo un poquito más de spicy a eso, les ponen un poquito más de añadiendo ahí un poquito más Sanballat. Ajá, un poquito de sazón les ponen ahí. Sanballat es un zángano. Él es malo, 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 malo. Porque él le quiere hacer daño a Nehemías. Y Nehemías se pone fuerte en el sentido espiritual, ¿no? Tales palabras vagas pueden dar a una impresión equivocada con mucha facilidad. Aquello de lo que Sanballat acusaba a Nehemías era ciertamente falso. Una mentira popular puede ser más peligrosa, pero no es más verdad porque sea popular. Y vemos mucho de esto en el mundo, vemos en la iglesia también, que la gente comienza, y es triste, ¿no? La gente comienza a hablar dentro de su gente, dentro de su círculo, y desafortunadamente la gente comienza a hablar mentiras. Y las mentiras se ponen peor en peor, porque la gente comienza a añadir. Pero lo más triste es que, o triste, o como usted quiera decir, es que aunque eso sea una mentira, y aunque sea una mentira popular, no significa que es verdad. Y Nehemías no está interesado en debatir con Sanballat. Nehemías está enfocado en hacer la obra de Dios. Amén. En versículos 6 y 7, como le estaba leyendo, dice, según tal rumor, tú pretendes ser su rey y has nombrado profetas para que te proclamen. Estas mentiras probablemente hayan enfurecido a Nehemías. Él había trabajado fuerte y había confiado en Dios grandemente para que este trabajo fuera terminado con la bendición del rey. Nehemías era un hombre, un líder que era estricto en la palabra, era un hombre de Dios y él hizo lo que pudo hacer para que estos rumores no pasen. Pero aquí Sanballat le está diciendo una mentira. Y claro que eso le va a doler a Nehemías. Claro que eso le va a poner en una situación donde dice, bueno, ¿cómo van a decir esto de mí? Si yo no he hecho nada. ¿Cómo me voy a defender? ¿Cómo me puedo defender? ¿Estos rumores son verdad? ¿Están hablando, piensan eso de mí? Es como nosotros hoy, hermano. Usted trabaja tanto para tener un testimonio delante de Dios y delante de la gente. Y solamente un rumor nomás le puede desafiar a usted, le puede poner para abajo emocionalmente, espiritualmente. Y ese rumor, aunque tanto la gente lo hable, ni siquiera es verdad. Pero Nehemías fue fuerte espiritualmente. Pero hay hermanos y personas que no son tan fuertes espiritualmente y pueden acabar con esa persona. Sí. Entonces hay que tener fortaleza, hay que tener entendimiento en lo que Dios nos está dirigiendo a hacer. Yes, Danny. Mm.
Sí, y ahora es un poco más personal, ¿no? Porque ahora está atacando a Nehemías. Tanto que él ha trabajado, tanto que él ha seguido al Señor, y tanto lo que él está haciendo la hora que él pidió permiso para construir estos muros. Era un hombre fiel a Dios. Y ahora esta persona está diciendo estas mentiras. Que ni sabemos siquiera si la gente lo está diciendo, sino que él mismo lo está diciendo. Algunas veces es mejor aceptar esas mentiras, ¿no? Porque el diablo conoce dónde nos puede empujar. Él conoce esas mentiras, esas acusaciones que realmente le llegan a nosotros, ¿no? Y sabe cómo shake us, sacudirnos, ¿no? Y no podemos detener ciertos rumores. Pero así que tenemos que aprender a cómo lidiar con esos rumores. Algunas veces son mentiras que no van a ninguna parte. A veces son mentiras que son fuertes. Lo único que uno tiene que hacer es, yo dije la verdad, hice lo que tuve que hacer, la verdad. Pero Dios es el que pelea nuestras batallas. Y Nehemías sabe esto. Nehemías sabe que él no está ahí para tratar de defenderse. Él está ahí. Es una división que está tratando aquí Sanballat y Tobías. Y él está enfocado en lo que a Dios le ha mandado hacer. Amén. Y ahora Sanballat aquí hace una amenaza. Pero Nehemías no sería engañado para ir a esta reunión. Otra vez. ¿Por qué? Porque porque ahora Nehemías todavía en este tiempo, en este momento, está enfocado en lo que él tiene que hacer. Nehemías respondió hablando calmadamente, ¿no? Y francamente a Sanballat, diciéndole que era un mentiroso y continuando con la obra. Nehemías no armó una defensa. No estaba ahí Nehemías para debatir de punto a punto. Nehemías lo único que hace es le responde a él. Algunas veces nosotros no podemos satisfacer a hombres como Sanballat con hechos, ¿no? Explicándole y dando evidencias. Tú das tu verdad y es lo único que podemos hacer. Sanballat no sería derrotado con decirle que era un mentiroso. A él no le importaba si todo el mundo pensaba que él era un mentiroso. Sin tan solo lograba provocar que la obra se detuviera. Pero Nehemías se mantuvo firme. A Sanballat no le importaba lo que la gente le decía a él. Él lo que quería era que Nehemías pare de construir los muros. Eso es lo que quería Sanballat. A Nehemías, en el otro caso, no es que no le importaba, sino que el enfoque de él era diferente. Él ya le respondió a Sanballat y ahora enfocarme en lo que tengo, para lo que yo vení. Versículo 1 dice, en realidad lo que pretendían era asustarnos. Nehemías tuvo este discernimiento para ver la estrategia que el enemigo trataba de provocar. Miedo. Ningún enemigo pudo. Lo único que pueden hacer es tratar de hacernos elegir el miedo. Pero depende de nosotros cómo elegimos. Me explico. Lo único que el enemigo puede darnos es un miedo, ¿no? Digamos, si hablan de nosotros. Pero hasta ahí nomás puede el enemigo. Lo que Dios hace es protegernos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es dejar que Dios se encargue de eso. Porque toda la verdad va a salir siempre a la luz. La verdad nunca se queda en la oscuridad. Siempre sale. Amén. Amén. Las personas hablarán de cualquier forma y hay un poco que nosotros podemos hacer al respecto de eso. Pero tenemos que estar decididos a que no lo harán a nosotros tener miedo. No podemos tener miedo cuando ciertas personas, cierta gente digan algo de nosotros que no es verdad.
Usted puede explicarse, usted puede responder, pero siempre sabiendo que Dios está atrás de usted. Si es verdad. Amén. Amén. Y mire lo que dice aquí, me gusta lo que dice aquí Nehemías, versículo 9. Y ahora, Señor, fortalece mis manos. Después de todo esto, lo que está haciendo Sanballat, él le dice, Dios, fortalece mis manos. ¿Por qué usted cree que dice que fortalece mis manos? Ya, eso es lo que está haciendo Nehemías. Él está ayudando a construir los muros. Él es un líder y delegado ciertas cosas, ¿no? Pero él también está ayudando también. Debemos hacer lo que hizo Nehemías, orar a Dios por fortaleza y con su poder en nuestras vidas. No podemos superar a las acusaciones y el miedo de nuestros enemigos en nuestras propias fuerzas. Amén. Tenemos que hacerlo con la fuerza del Espíritu Santo. Versículo 10 al 14. Y esto es importante, hermanos. No quiero leerlo todo, pero versículo 10 dice, fui entonces a la casa de Semaías, hijo de Dalayas y nieto de Mehetabel, que se había encerrado en su casa. Él me dijo, reunámonos a puerta cerrada en el templo de Dios, en el interior del mismo, porque vendrán a matarte si esta noche esta noche te quitarán la vida. Este hombre, Semaías, se decía que era un profeta, pero no lo era. Mire otra vez lo que está tratando de hacer Sanballat, el enemigo. Cada vez que digo Sanballat, usted diga Satanás, porque eso es lo que es Sanballat aquí. ¿Okay? Sanballat representa a Satanás. Y mire lo que estará haciendo ahora. Ahora no pude verte, no quisiste venir a verme. Ahora voy a decir que están hablando de ti. Oh, ¿no quieres venir? Ok. Voy a mandar a un profeta. Semaías se ofreció a Nehemías un refugio seguro en el templo. La idea era que aunque se decía que Nehemías era amenazado, podía encontrar refugio en el templo. Eso suena razonable. Si me van a matar a mí, si estamos viviendo en este mundo y escucho que me quieren matar y alguien me ofrece un refugio, yo que soy pequeño, sin cabello, con lentes, un poquito gordo, yo no corro, yo me voy a ir al refugio porque no quiero morirme. Pero Nehemías sabe lo que está haciendo aquí el enemigo. Salmo 61:4 dice así, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Parece que es una cosa razonable que puede hacer Nehemías aquí. Si le van a matar, anda al templo. Pero Nehemías conoce el corazón de Dios, como es revelado en todo el consejo de la palabra de Dios, porque Nehemías tenía discernimiento. Y él necesitaba este discernimiento más que nunca. Él dice, un hombre como yo ha de huir. Semaías intentó provocar miedo a Nehemías y trató de hacerle desobedecer a Dios basado en este miedo. ¿Y por qué Nehemías sabe esto? Porque los sacerdotes son los únicos que son permitidos en el templo. Nehemías no era sacerdote. Y Nehemías sabe que este profeta que le está hablando a él venía parte de Sanballat. Él hubiera desobedecido a Dios si hubiera hecho lo que Nehemías sugirió. Nehemías sabía cómo usar las palabras
religiosas. Y todavía esto era una trampa. Y vemos muchos hermanos, muchos predicadores, profetas, evangelistas, usando palabras religiosas, palabras que se ven como que, wow, qué lindo predica, qué lindo habla, pero no son parte del reino. Dani y yo escuchamos por años a un predicador, él era evangelista, él era apologético, era de todo, era un hombre que hasta yo lo fui a ver a él hablar, porque tanto admiré cómo él hablaba, él predicaba, él daba la palabra, él presentaba el evangelio. Era un hombre que tenía un acento que te captivaba. Tú lo veías en lo externo, en lo de fuera, y decías, wow, cómo sabe tanto, cómo conoce tanto, cómo articula ciertas palabras, ciertos argumentos, increíble. Yo compré todos los libros que yo podía comprar de él, no todos, pero la mayoría, y traté de aprender de él lo más que pude. Y no se dio hasta cuando él murió hace unos cuantos años, yo creo medio 4 o 5 años, que lo investigaron y era un hombre completamente diferente de lo que él aparecía. Él era un hombre que abusaba a mujeres. Él era un hombre que tenía problemas mentales, sexuales. Él era un hombre que viajaba, les digo, que él viajaba por todo el mundo, viajaba predicando la palabra. Y se dieron cuenta investigando, porque cuando él se murió, mujeres salieron diciendo que él había hecho esto y esto y todo. Y investigaron a él y a su ministerio. Y fue un hombre que era malo. Abusaba a las mujeres sexualmente. Él compró dos, ¿cómo se llama? Para donde se dan masajes. Dos tiendas así en Asia. Compró, él era dueño de eso. Usaba la plata del ministerio para comprar eso. Y ahí abusaba a las mujeres que daban los masajes. Y eso fue algo para mí, y me imagino para Dani también, para nosotros. A mi esposa también lo conocía. Muy triste, porque eso daña el evangelio. Eso da a los que no son cristianos más herramientas para decir, ve, viste. Y era un hombre que yo sé que él conocía la palabra, pero vivía una vida terrible. Y va a haber gente así alrededor de nosotros, líderes, va a haber, no solamente en iglesia, pero en el mundo, donde tú vas a ver, wow, qué lindo, qué hermoso, hablan bien bonito. Pero el Señor nos llama a que nosotros tengamos discernimiento, a enfocarnos en lo que Dios nos ha llamado. Porque cuando tú ves algo que no es, y eso es lo que admiro de la pastora Mili, que ella siempre nos ha dado permiso a todos, que cualquier cosa que ella diga, cualquier cosa que nosotros tengamos preguntas, lo que siempre podemos ir a donde ella a preguntarle. Y yo he tenido la oportunidad de hablar con ella y preguntarle ciertas cosas que tal vez no entendía y ella me aclaró y todo eso, y le doy gracias por... Ella siempre ha tenido una puerta abierta para eso. Porque eso es lo que se llama una líder, una persona que sabe que es humana y que tal vez uno no puede entender ciertas cosas y ella lo puede explicar. Pero tenemos que tener ese discernimiento de que esto es palabra, esto no es palabra, bueno, esto no se oye bien y saber, ¿no? Porque si no tenemos discernimiento que viene el Espíritu Santo, nosotros vamos a escuchar basura allá afuera. Basura. Y hay que estar siempre de pilas, ¿no? Siempre estar atento a eso.
Versículo 14 dice, Dios mío, recuerda las intrigas de Sanballat y Tobías. Tobías, ¿no? Tobías. Lo mejor de todo es que en vez de arremeter contra Semías y sus falsos compañeros religiosos, simplemente lo que hace aquí Nehemías es encomendó a estos hombres a Dios. Mira, Dios, haz lo que tú quieras con ellos. Yo me voy a enfocar en lo que tengo que hacer, y es los muros, ¿no? Si Dios iba a cuidar a Nehemías, entonces podría encargarse de Sanballat y Tobías. La respuesta de Nehemías al ataque de tres partes de la falsa amistad, de las calumnias y la falsa religión, nos hace admirar a Nehemías como un líder. Como líder nos van a atacar siempre. Siempre vamos a ser atacados. Como líderes, como hombres cristianos, mujeres cristianas, siempre vamos a ser atacados. Pero aquí lo que es fascinante de Nehemías es que él no se desvió de la obra que él tenía que hacer, de las ciertas desafíos que tenía aquí Sanballat para él, ciertas mentiras que él tenía para él. Podemos admirar aquí también a Jesús, porque cuando leemos, ven al campo de Ono, le decían a Nehemías, ¿no? Ven al campo de Ono para hablar. A Jesús, ¿qué le dijeron? Baja de la cruz. Jesús sabía cuál era la obra que él tenía que hacer. Nehemías sabía cuál era la obra que él tenía que hacer. Amén. Jesús también fue difamado y no debatió a sus críticos. Habló la verdad y confió en su Padre que está en los cielos. Un falso profeta ofreció a Nehemías una salida muy fácil, pero era un camino de miedo y desobediencia. Nehemías no quiso saber nada de este profeta. Vamos al versículo 15 al 16. Y también vemos que en la cruz, o no en la cruz, pero en el ministerio de Jesús, Satanás también le ofrece a Jesús, ¿no? Una salida de lo que él va a pasar. Él le dice, mira, todo esto es tuyo, todos estos reinos son tuyos, si solamente me oras. If you worship me, si me adoras. Si Satanás lo hizo con Jesús, ¿cómo más no lo va a hacer con nosotros? Amén. Versículo 15 al 16. La muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Entonces vemos aquí que la cantidad de tiempo que tomó terminar el trabajo fue increíble. ¿Cuántos años estuvo en esos muros caídos? Yo sé que están pensando 100 años. 100 años estuvieron caídos. 100 años. ¿Y en cuánto tiempo los construyó? 52 días. Menos de 2 meses se terminaron. Porque vemos que en el capítulo 3 todos trabajaron juntos. Todos tenemos que trabajar juntos. Yo le dije a los jóvenes hace unas semanas, yo necesito tus oraciones. Yo necesito que tú ores por mí. Yo necesito que tú, cuando pienses en mí, ores por mí. Ora por mi familia. Y así mismo les digo a ustedes, oremos por cada uno de nosotros. Si un hermano o una hermana viene a su mente, no lo vea eso como coincidencia. Ore por esa persona. Si es 15 segundos, ore por esa persona. Yo necesito sus oraciones. Nosotros necesitamos a cada uno de nosotros. Nehemías construyó estos muros en 52 días porque todo el pueblo tenía la misma meta, que era la obra de Dios. Nosotros como pueblo, como campamento, tenemos una misma obra. Amén. Es predicar la palabra, enseñar la palabra, honrar a Dios en todo lo que hacemos. Amén. No necesitamos de uno de nosotros.
Finalmente vino un hombre que hizo más que desear que Jerusalén tuviera muros. Él se afligió, le dolió, oró, él planeó, pidió, fue, peleó, animó, se mantuvo fuerte y supervisó el trabajo hasta que fue terminado. Eso es una clase de líder que yo quiero seguir también. Él estuvo persistente en lo que tuvo que hacer para Dios. Pero también, como les dije, él tuvo personas a su alrededor que tenían el mismo tipo de corazón. Si nosotros todos estamos aquí, tenemos el mismo corazón, vamos a seguir adelante fuertes y juntos. Amén. Dios usó a un hombre llamado Nehemías para corregir un problema de 100 años en menos de 2 meses. Y el mismo Dios está sentado en un trono en el cielo y trabaja a través de nosotros en este mismo momento. Si Él lo hizo con Nehemías, Él también lo puede hacer con nosotros. Amén. En 52 días. Esto muestra que la batalla espiritual fue en realidad más grande que la batalla material. Se nos dice esto, pero puede ser difícil de creer. No estamos peleando aquí en lo carnal. Esto es una batalla espiritual. Amén. Lo que le está pasando a Nehemías fue una batalla espiritual. Lo que Sanballat y Tobías estaba tratando de hacer era todo espiritual. Todo para desviarlo a él de lo que Dios le había llamado. Cuando los muros fueron terminados, sus enemigos se sintieron humillados. Es algo glorioso humillar a los enemigos del pueblo. Las batallas fueron duras. La obra fue grande. Hubo desafío desde adentro y desde afuera. Pero la obra ahora está terminada. Y la victoria era muy dulce para Nehemías. Sus enemigos fueron humillados no solo porque el muro fue terminado, sino especialmente porque era evidente de que Dios tenía parte de esto. Solamente con la ayuda de Dios ellos pudieron terminar estos muros en 52 días. El enemigo solo es humillado cuando Dios hace la obra. Amén. Los hombres pueden engañarnos y ver el trabajo del hombre e impresionarse, pero el ángel en el cielo y cada demonio en el infierno sabe que no ha sido hecho por el hombre, que ha sido hecho por Dios. Sanballat y Tobías sabían que lo único que podía hacer esto era Dios. Ellos sabían esto, que Dios tenía parte de todo esto. Muchos de nosotros vivimos vidas cristianas de cada día que nadie nota. Muchos de nosotros vivimos vidas cristianas que nadie nota porque nuestros muros están derribados. Dejen que Jehová haga una obra de construcción y otros notarán. Amén. Termino aquí, versículo 17 al 19. Y mire lo que está haciendo aquí Tobías otra vez. En aquellos días los nobles de Judá se mantuvieron en estrecho contacto por carta con Tobías, pues muchos judíos se habían aliado a él por ser yerno de Zacarías, hijo de Araj, y porque su hijo Jonán era yerno de Mesulán, hijo de Berequías. En mi presencia, dice Nehemías, hablaban bien de él y luego le comunicaban todo lo que yo decía. Tobías, por su parte, trataba de asustarme con sus cartas. Terminamos el capítulo 6 y Tobías todavía está molestando a Nehemías. El enemigo no va a parar. No va a parar.
Él va a seguir y seguir y seguir y seguir como un estorbo por el resto de nuestras vidas. Si él no te puede noquear, Él va a seguir, Él va a hacer algo diferente. Pero mire lo que está pasando aquí ahora. Tobías era un hombre que había puesto al trabajo de construcción junto a Sanballat, había opuesto el trabajo. En Nehemías capítulo 2:10, él se sintió disgustado al extremo de que Nehemías viniera para reconstruir los muros. En capítulo 2:19 se burló de la obra de Nehemías. En el capítulo 4 se enfureció porque se estaba haciendo la obra. Y vemos aquí en capítulo 6, fue uno de los hombres que intentó hacer que Nehemías detuviera la obra. Sin embargo, muchos en Judá no tenían problema en tener amistad con este hombre. Muchos eran amigos de Tobías, porque tenían lazos tal vez familiares, muchos en la tribu de Judá. De hecho, ellos intentaron recomendarlo a Nehemías. Mire lo que está haciendo el pueblo ahora y mire lo que Tobías está haciendo. El pueblo le está diciendo a Nehemías, Nehemías, Tobías es una buena persona. Dale un chance, por favor, Nehemías. Y Nehemías le está diciendo al pueblo ciertas cosas de Tobías, la verdad acerca de Tobías. Pero el pueblo le está diciendo a Nehemías, Nehemías, él es una buena persona. ¿Qué es lo que está viendo la gente aquí? Lo externo de Tobías. Tobías tal vez está hablando bien delante de ellos. Está diciendo cosas buenas a la gente. Tiene ciertos compromisos con algunos de ellos, ciertos negocios con algunos de ellos. Y le dicen a Nehemías, Nehemías, dale un chance, por favor. Es un hombre bueno. Hasta me gusta el nombre Tobías. Por favor, dale un chance a él. Y Nehemías, él sabe la clase de persona que Tobías es. Tal vez ellos no vieron mucho de lo malvado la obra de Tobías de primera mano, por lo que les costaba trabajo creerlo. También es posible simplemente que ellos no tuvieran el corazón que tenía Nehemías. Esta gente tal vez no tenía el discernimiento de ver lo que la clase de persona que era Tobías. Amén. Nehemías fue llamado por Dios para proteger al pueblo de Dios y a la obra de Dios. Él siempre estaba alerta y de guardia en una forma que otros no estaban. Tenían tratos financieros tal vez con Tobías que querían proteger. No se sabe por qué la gente quería mucho a Tobías. Ellos consideraron que las obras de Tobías eran buenas y Nehemías habló palabras fuertes contra Tobías. Y vemos eso en capítulo 4, versículo 4. Nehemías tenía que estar dispuesto a ser visto como el malo para poder hacer lo correcto por el pueblo de Dios. En algunos ojos de algunos judíos, Nehemías era el malo y Tobías era el bueno. Pero a Nehemías no le importaba eso, porque a lo que le importaba a Nehemías era hacer bien para el pueblo de Dios. Él podía ver lo que los nobles de Judá no podían ver. Él sabía que las buenas obras no eran la historia completa. Al mismo tiempo, Tobías estaba enviando cartas a Nehemías. Esas cartas no eran parte de las buenas obras de Tobías. Nehemías no escribió más acerca de esta situación. Él no iba a demandar a los nobles que cambiaran su opinión sobre Tobías, pero tampoco iba a negar que lo que sabía que era cierto sobre Tobías. Entonces aquí vemos que Nehemías tenía un trabajo que hacer. Y esa obra no era realmente salir y atacar a las personas como Tobías. Él no tenía esa clase de corazón. Para Nehemías, él decía, mira, tú vas a hablar de mí, vas a seguir hablando de mí, me trataste de matarme, mandaste a profetas, trataste de hablar de mí, mal de mí, que Dios se encargue de ti.
pero yo me voy a enfocar en la obra de Dios, en el trabajo de Dios. Amén. Y hermanos, si es así en la vida, pase lo que pase, usted está delante, Dios está delante de nosotros, Él nos va a proteger, Él nos va a cuidar, la gente va a hablar, la gente va a decir, la gente va a rumores de todo, pero si usted sabe la verdad, usted conoce la verdad, usted sabe que esas cosas son falsas, usted sabe que Dios se va a encargar de eso. Y así como Nehemías lo hizo, Dios, por favor, encárgate de Sanballat y Tobías. Y así igual nosotros, Dios, encárgate de esas personas. Porque siempre va a haber gente que les gusta hablar. Y para nosotros es importante que tenemos enfoque y tenemos discernimiento en lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Aquí se termina de construir los muros. Y en capítulo 7, él comienza también a delegar ciertas posiciones en el muro. Y es importante para Nehemías porque él pidió tanto para que este trabajo se haga. Él le pidió tanto al rey que le dé permiso para ir a Jerusalén y hacer el muro. Y Dios le dio, pero sí hubo oposición contra eso. Amén. Y en nuestras vidas también va a haber oposiciones. Dios nos ha llamado tal vez a hacer ciertas cosas y siempre va a haber oposición. Las cosas, mire, cuando Dios nos llama a hacer cosas para el reino y sabemos que es Dios quien nos ha llamado y esas cosas van de fruto para el reino, siempre va a haber oposición. Siempre va a haber oposición. Porque el enemigo se va a querer meter ahí porque es metido y va a querer destruir las cosas, los planes de Dios. Amén. ¿Tienen algunas preguntas? ¿Cómo usted que podemos mantenernos fieles a nuestro llamado? ¿Cómo usted en su propia vida personal se ha enfocado tal vez en las cosas o ha tenido distracciones que usted dice, bueno, esto no, tengo que enfocarme en las cosas de Dios? ¿Usted ha tenido una experiencia así como Nehemías, donde Nehemías tuvo tantos obstáculos para hacer lo que Dios le ha llamado a hacer? Mm, mm, Amen. Mm, 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 mm. Amen. Mm, Amen. Bonito, hermana. Muchas gracias. Mm. Bueno, eso es lo importante. Yeah. Eso es lo importante. Yeah. Sí. Ujú.
Yeah. Yeah. Mm. Yeah. Yeah. No, yeah. It's Amen. 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 Mm. Mm. Yeah. Yeah. Sí. Yeah. Mhm. Amen. Mm. Yeah, si lo vemos en toda la Biblia, ¿no? También sabemos que, y Jesús nos promete que confiemos que Él está con nosotros, ¿no? Mm. Right. Right. Sí. Sí. Yeah. Mm. Yeah. Y es lo importante es que sabemos que vamos a pasar, como dice Dani, y lo importante es que hay que discernir y enfocarnos en lo que Dios nos ha llamado. Y Nehemías nos da un buen ejemplo aquí para seguir, porque él así como líder, como él sabía lo que él tenía el pueblo de Dios eh, ahí y quería cuidarlos, quería hacer lo que él tenía que hacer. Y hasta el último del capítulo 6, Nehemías está fuerte ahí. Sí.
Mm. Amén. 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 Mm. Amén. Sí. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Sí, las pruebas van a venir. Amén. Padre, te damos gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios, por ayudarnos a entender tu palabra, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque podemos ver al profeta, al, a Nehemías, mi Dios, y podemos ver su ejemplo, mi Dios, como líder, mi Dios, como hombre que te honra, mi Dios, hombre que ora a ti, mi Dios, ayuna, mi Dios, hombre que te busca, mi Dios. Mi Dios, queremos ese ejemplo en nuestras vidas también, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a ser así, mi Dios, a tener discernimiento, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a tener ese anhelo, mi Dios, que necesitamos, mi Dios. Padre, necesitamos ser sensibles, mi Dios, a tu palabra, sensible a tu Espíritu Santo, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a poder, mi Dios, discernir, mi Dios, lo que tú quieres para nuestras vidas, mi Dios, personales, nuestras vidas en el trabajo, en la familia, mi Dios, en la iglesia, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, te pido, mi Dios, por mis hermanos, por mi vida, mi Dios, que nos ayudes, mi Dios, a seguir adelante, mi Dios, con ánimo, mi Dios, a seguir adelante, mi Dios, con tu guianza, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a seguir adelante, mi Dios, con frente en alta, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, que no seamos desafiados, mi Dios, que no seamos tumbados, mi Dios, que no seamos sacudidos, mi Dios, pero que tengamos nuestra fe en ti, mi Dios, como tuvo Nehemías, mi Dios, que no seamos distraídos, mi Dios, por las cosas que pasan en la externidad, mi Dios, pero que seamos guiados por tu Espíritu Santo, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, bendice a tu pueblo, ayúdanos, guíanos, mi Dios, fortalécenos, mi Dios, danos la fuerza que necesitamos en el Espíritu, mi Dios, para seguir adelante, mi Dios, para predicar tu palabra, para evangelizar, mi Dios, para tener, mi Dios, la fuerza que necesitamos, mi Dios, en honrarte, mi Dios, en alabar tu nombre, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, bendice a los pastores, a los líderes de esta iglesia, mi Dios. Úsalos, mi Dios, con tu palabra, mi Dios, que tenga discernimiento en tu palabra, mi Dios, que estudien, mi Dios, y que se escudriñen las escrituras, mi Dios. Padre, te doy gracias por sus vidas, mi Dios, bendícelos, mi Dios, dales fuerza, valentía.